Muy buenas tardes a todos. Saludamos con gusto a cada uno de ustedes, miembros de la comunidad palafoxiana. Nos reunimos nuevamente en este recinto con motivo de la celebración de aquel que fundó esta institución, que tanto bien ha hecho a la iglesia que peregrina en Puebla. Es un honor para mí presentarles al muy ilustre señor canónigo, maestro José Luis Bautista González, quien nos acompañará hoy para explorar la vida y el legado del beato Juan de Palafox. Le recibimos con un caluroso aplauso. Agradecemos también la presencia del padre rector, el padre Marco Antonio González Bañuelos, el padre Ulises, a quienes también les recibimos con un fuerte aplauso. Juan de Palafox, un destacado obispo y pensador del siglo XVII, no solo fue un defensor ferviente de la fe, de la dignidad humana y de las artes, sino también un brillante filósofo y teólogo cuya obra sigue resonando en nuestro tiempo. El padre José Luis, dedicado al estudio de la espiritualidad, la historia y la teología, y además su pasión por el pensamiento del beato Palafox, nos contagiará. Hoy nos invita a reflexionar sobre la ponencia El beato Juan de Palafox y la Catedral de Puebla. Estoy seguro de que su intervención nos proporcionará una nueva perspectiva y nos inspirará en nuestro camino académico y espiritual. Sin más preámbulo, comenzamos. Muy buenas tardes a todos ustedes. El año pasado, o antepasado, no recuerdo bien, hablé más de hora y media sobre la vida de Palafox. Hoy me pidieron que hablara sobre Palafox con motivo de su memoria litúrgica el próximo 6 de octubre, pero en relación a su labor como artífice, como constructor de la continuador y no tanto que concluye la catedral, sino que la consagra el 18 de abril de 1649. Los primeros 15 minutos quiero hablar sobre el contexto histórico, los siguientes 15 minutos sobre Palafox en cuanto a su labor como obispo y la última media hora sobre la Catedral de Puebla. Miren, el contexto histórico de la vida de Palafox se va a dar en el descubrimiento de América, porque ustedes saben, por sus datos de cultura general, que Portugal desde el siglo XV con Enrique el Navegante, él puso los inicios de la navegación en ese siglo. De hecho, los portugueses conquistaron y descubrieron todo lo que sería el margen litoral de África. De hecho, desde tiempos inmemoriales, los seres humanos pensaban que el mar tenía un fondo o que el mar tenía monstruos. Por eso generalmente no se alejaban y costeaban por peligro a alejarse de la costa. Yo creo que la labor de Cristóbal Colón, como dice Ranke, el famoso historiador, tuvo una bendita equivocación, porque Cristóbal Colón pensó que llegaba a las Indias. Él tiene dos diarios, un diario ficticio y el diario de a bordo, y en el diario ficticio va contando
un día por 2 días, 3 días por 5 días, para confundir a los marinos y para que no se sublevaran en el barco. Yo creo que lo que hace Cristóbal Colón es una hazaña grandiosa, porque rompe los paradigmas de su tiempo y descubre una nueva ruta comercial, pero ante todo descubre un nuevo mundo. Como dice Miguel León Portilla, es el encuentro de 2 mundos. Se descubre América, pero los portugueses le reclaman a la autoridad de aquel tiempo, que era el Papa. De hecho, hoy a la ONU nadie le hace caso, pero en aquel tiempo el Papa tenía una autoridad férrea y era el Papa Alejandro VI. Ya antes Sixto IV le había dado ciertas favores a Portugal para que los territorios descubiertos tuvieran como finalidad la evangelización. Entonces va a estallar en el año 1492 un conflicto entre los Braganza de Portugal y los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla y Aragón. Entonces recurren al Papa, el Papa Alejandro VI, que por cierto era español, y el Papa en el año 1493, en la Interchetera, una bola pontificia, él dona, se llama donación apostólica, los territorios descubiertos por Portugal y los territorios descubiertos por los reinos de Castilla y Aragón. Es impropio decir por España, porque España no existía. España existirá unas décadas después. Y después, con otra bula, emitida el mismo año Interchetera, él hace una famosa línea, la famosa línea alejandrina, donde divide el norte y el sur. A Portugal se le va a quedar el norte y a España el sur. Por eso, si ustedes hacen una línea, va a partir lo que sería Brasil y lo que sería el continente africano para Portugal, y todo lo demás para los reyes de Castilla y Aragón. Eso se llama donación apostólica. Mucho se ha discutido sobre la donación, y se discutió en la Universidad de Salamanca en el año 1550 con Bartolomé de las Casas y Fray Juan Ginés de Sepúlveda, y se llegó a la conclusión de que la donación apostólica no tenía sentido. Pero miren, estamos hablando de 1550 y hoy vemos cómo ante nuestros ojos Israel le va cortando existencia a Palestina, que desde hace 40 años le va quitando territorio y nadie dice nada. Vemos en estos ojos de hace 2 años cómo Rusia le está quitando lugar a Ucrania y ya hizo 2 países, y estamos en el año 2024, supuestamente donde el hombre es más reflexivo y no tan anquilosado como en el siglo XV. Bueno, así se evita una guerra entre Portugal y España, pero el grave problema es que no había sacerdotes para evangelizar. Entonces hay distintas bulas, desde Sixto IV, Alejandro VI, Julio II y León X, donde tanto a Portugal como a España le llaman patronato regio. ¿Qué es el patronato regio? Es un mutuo acuerdo. Yo como Papa te concedo el diezmo. El diezmo, ustedes saben que el diezmo lo daban todos los países católicos al Papa para las obras que tenía la Iglesia, porque la Iglesia sostenía toda la actividad social, y estoy hablando de fines del siglo XV. Te doy el diezmo y te doy 3 poderes, hablando jurídicamente: que nombres obispos,
que nombres abades y que nombres canónigos, porque eran los puestos más cotizados en el siglo XV. Hoy ya se han devaluado mucho, ¿no? Los canónigos. Segundo, te voy a pedir que me delimites las diócesis. Y tercero, te voy a pedir que me construyas todo lo que se refiera a la evangelización. Tienes que pagar viajes de obispos, de presbíteros, de canónigos, de monjas. Tienes que pagar y costear a los que van con él. Tienes que pagar el menaje. Por ejemplo, ayer yo les decía en la homilía que para el año 1534 habían traído a la Nueva España 35 toneladas de libros. ¿Por qué? Porque los franciscanos eran inteligentísimos. Yo les aseguro que lo poco que queda de original de la Biblioteca Palafoxiana fue hecha por católicos, sacerdotes y religiosos. Bueno, tienes que pagar templos, catedrales, basílicas, tienes que costear todo. Y tienes que costear hospitales, escuelas de artes y oficios, orfanatos, asilos y doctrinas. ¿Qué era una doctrina? Doctrina era una parroquia, pero se les llamaba doctrinas. Esas son las tres condiciones que se le exigía al patrón regio. El patrón regio era el rey y el vicepatrono era el virrey. ¿Cuál es el derecho del rey? Recibir el diezmo. ¿Cuáles son sus obligaciones? Presentar obispos, abades y canónigos, delimitar diócesis y pagar todo lo que se refiere a la estructura eclesial. Ese es el contexto histórico, en breves palabras, en el que vivieron todos los obispos del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII y del siglo XIX hasta la independencia el 28 de septiembre de 1821. Bajo este contexto emerge la figura de Juan de Palafox y Mendoza. Esta es de la segunda parte. Juan de Palafox y Mendoza, su vida es interesantísima. Así como ayer les decía que la información de primera mano para entender la conquista espiritual de los franciscanos se encuentra en cartas y después en relatos y después en biografías. Y una riqueza que tenemos dentro de Palafox fueron todas las cartas que la doctora Marcelina Arce, doctora de la UAP, paleógrafa, transcribió y presentó hace como 25 años en tiempo de don Rosendo Huesca y Pacheco. A través de las cartas descubrimos el carácter, el temperamento, las líneas de acción de un personaje, pero también a través de su biografía. En este caso tenemos la biografía de Palafox en el libro que se intitula Vida del Alma. Ahí podemos descubrir en estos capítulos la vida de Palafox, que la verdad es una vida fascinante la de Palafox. De ser a los 8 años pastor de 3 o 4 ovejas y saber un poquito de sastrería, llegó a ser y a ocupar 3 puestos preeminentes en España, en la Nueva España. ¿Cuáles fueron los 3 puestos que ocupó? Obispo de Puebla, que lo ejerció 9 años, arzobispo electo de México, que no lo ejerció. Segundo puesto, juez de residencia de 2 virreyes, Cerralbo y Cadereyta, y después el Marqués de Villena. Y tercero, visitador de 56 instituciones que tenían un vicio, dice Palafox, a Felipe IV y al Papa León X, pero no es León X, ahorita les digo, Inocencio X. El gran problema de la Nueva España es la corrupción. Ya han pasado ya 400 años
y hoy decimos que el gran problema, pues, de todos los partidos políticos es la corrupción excesiva en la administración pública. Por eso es que Palafox tuvo muchos problemas. Primero, porque el rey, como patrono de la iglesia, le pidió dos cosas importantes: vas a hacer el seminario y vas a construir la catedral. Y tercero, vas a quitarle las doctrinas a los religiosos. Y por eso Palafox tuvo problemas con carmelitas, con agustinos, con dominicos y con jesuitas, porque en menos de 4 meses le había quitado 28 parroquias a religiosos. Por eso lo exigía el Concilio de Trento. Simplemente lo que hizo Palafox es alinearse al Concilio de Trento. Y las leyes de las Indias pedían que todos los que detentaban un poder ejecutivo, sean virreyes, sean alcaldes, sean gobernadores y corregidores, tenían que hacerles un juicio de residencia. ¿Qué era un juicio de residencia? Cuando concluían su periodo, el rey de España mandaba a un abogado. En Europa, cuando uno estudia derecho, generalmente tiene que estudiar también derecho canónico. Ahí no está vilipendiado el derecho canónico como aquí en México con el derecho civil. Es una obligación. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las obligaciones del juez de residencia? Que tenía que llegar al virreinato de Perú, de la Nueva Vizcaya, de la Nueva España, y tenía que llevar su papel siempre oculto. ¿Por qué lo tenía que llevar oculto? Y tenía que dormir con él, porque lo podían asesinar o lo podían sobornar. Todavía los sobornos existen en México y se dan en altas esferas. Lo que va a hacer Palafox es enjuiciar a 2 virreyes que robaron mucho: Cadereyta y Serralbo. Uno ya había muerto, el otro lo mandó encadenado, al primero le quitó sus bienes y al segundo también. Es interesante que ustedes lean que de los 64 virreyes que tuvo la Nueva España, 33 le fueron despojados de todos sus bienes. Tristemente, la Constitución del 1824 quitó el juicio de residencia. En México habría muchos presidentes, muchos gobernadores de la cárcel, porque han robado muchísimo. Y si ustedes son de pequeñas comunidades, dicen que pueblo chico, infierno grande. En los pueblos se dan cuenta los lugareños cómo se enriquecen los presidentes municipales. Yo no les digo en qué parroquias estuve, pero pues sí me di cuenta tristemente de cómo algunos presidentes municipales electos utilizan al señor cura párroco para que los apoyen, y hasta los párrocos son beneficiados de una forma no tan coherente en su ministerio. Bueno, pero eso ya depende de cada sacerdote, ¿no? Y es lo que hizo Palafox, y por eso Palafox tuvo muchos enemigos. Ahora, 56 instituciones que tenían lacra, y entre ellas obispados, y entre ellas doctrinas, y entre ellas la Pontificia Universidad de México, las alcabalas, los azogues, la caja de ahorros, los auditores. Entonces Palafox por eso se trajo a 50 personas, de entre ellas contadores, porque lo que se hacía era revisar las cuentas de lo que ingresó y de lo que se derogó. Esas fueron, creo yo, en la vida de Palafox las 2 grandes posturas por las cuales tuvo
inmensos problemas. Ahora, me quedan 4 o 5 minutos para la segunda parte. ¿Cuál es la labor de Palafox como obispo? Miren, Palafox tuvo 2 sueños. El primero, constituir el seminario. Si ustedes han leído la historia del seminario, escrita por un famosísimo canónigo, de hecho el seminario se instituyó cronológicamente en 1604, en tiempo de don Diego Romano. Si ustedes van a la catedral, ven que aquí está la catedral, y aquí está la 13, aquí está la 5, y aquí hay 4 edificios. El primer edificio era el arzobispado, el obispado de México. El segundo edificio, el Colegio de San Juan. El tercer edificio, el Colegio de San Pedro. Y el último edificio, el Colegio de San Pantaleón. De hecho, don Diego Romano, en 1604, buscó un párroco que fuera benefactor del seminario, y encontró al párroco de Acatlán de Osorio, don Juan Larios, y este párroco tenía mucho dinero, como algunos párrocos tienen mucho dinero, y supongo que a ustedes los seminaristas pues les ayudan cada 8 días cuando los ven, les dan su 1,000, sus 1,500 pesos. Bueno, Juan Larios regaló en aquel tiempo una cantidad fabulosa, 100,000 pesos en oro. Qué bueno que no tenía mujer e hijos como otros párrocos, porque si no, pues los hubiera heredado a sus hijos, ¿no? Entonces, con esos 100,000 pesos, con 10,000 pesos, compraron el predio que va de la 5 a la 9. Esos 2 predios eran de la Iglesia Católica, y se fundó en 1604 el Colegio de San Juan en honor a Juan Larios. El grave problema es que Diego Romano no se lo comunicó ni al virrey ni al obispo. Por eso en Roma no tomaron en cuenta el Colegio de San Juan. Bueno, a Palafox le piden que haga el seminario. Antiguamente, y lástima que no vivimos esas épocas, no se estudiaban 10 años. Antiguamente se estudiaba medio año, 1 año, 2 años. Claro, ya tendría que haber estudiado en las escuelas palatinas episcopales y en las universidades que había fundado la Iglesia Católica, porque lo que hoy se les olvida a los universitarios es que las universidades fueron creadas por la Iglesia Católica, con dinero de la Iglesia Católica y con capital de la Iglesia Católica. Salamanca, la Sorbona, Tubinga, Münster, Ratisbona, Dublín, Lublin, Oxford, Cambridge, pues todas eran de la Iglesia. Y a los jóvenes universitarios, hoy tan proclives a el materialismo y a la izquierda, se les ha olvidado muchísimo eso. Bueno, pero generalmente lo que se hacía es que se aceptaba a alguien, se le daba un seguimiento y se le ordenaba. Así era en otros tiempos. El Concilio de Trento, en su última sesión del año 1663, pidió que se crearan perpetuamente seminarios, que les dieran el título de seminario, porque ustedes saben que la palabra seminario viene de semen, que significa semilla. Ustedes entran parvulitos en el menor, llega después el introductorio, luego filosofía y teología, y al final pues les dicen: te aceptamos como diácono transitorio y después como presbítero. Bueno, esa labor la hizo Palafox. De hecho, juntó el dinero de los canónigos. Los canónigos no dieron mucho, dieron 2,000 pesos. Los párrocos dieron 8,000 y Palafox dio, los párrocos dieron 6,000 y don Palafox dio 2,000. Entonces al final se juntaron 10,000 pesotes
porque Palafox quiso conservar el caudal que había y se becaron a 20 jóvenes, pero al final Palafox agregó otros 2000 y se becaron 40 jóvenes y se constituyó el seminario el 22 de agosto de 1644. Por eso, aunque yo soy egresado de la UAP no es la institución benemérita. La institución benemérita del Estado de Puebla es el Seminario Palafoxiano. Y ustedes tendrán que estar orgullosos porque ustedes en este año cumplieron 380 años de haberse fundado el seminario. Pero si nos vamos a la historia, respetando el seminario de don Diego Romano 1604, pues ustedes habrían cumplido ya 420 años. Es la institución más antigua de todo el continente. Eso tendrían que ustedes estar orgullosos. Si el Poli hace sus porras, si la UNAM hace sus porras, ustedes tienen que hacer sus porras. ¿Por qué? Aparte de que el seminario es la institución más antigua del continente, en muchos países europeos Puebla le ganó, porque Palafox tenía una mentalidad abierta, era europeo y conocía, creo que las ciudades más principales de Europa de aquel tiempo. Eso fue un gran logro de Palafox, y aunque el seminario ya ha tenido sus altas y sus bajas, pero gracias a Dios se conserva el espíritu, e insisto, la institución más benemérita del Estado no es la UAP, aunque me escuche la doctora Cedillo. La institución más benemérita es el Seminario Conciliar Palafoxiano. Conciliar porque se emana del Concilio de Trento, y palafoxiano por el amor que le tuvo Palafox al seminario, porque he de decir que tanto para la construcción del seminario como para la conclusión de la catedral, Palafox no solamente utilizó el dinero que le mandaban los Habsburgo, sino también utilizó de su propio pecunio, de su propio dinero, porque como lo menciona el doctor, ¿cómo se llama? El vicepostulado de la causa de Juan Diego, no, de Palafox, Juan Pablo Salazar Andreu, en su libro de 2 tomos, Los Obispos de Puebla, los Borbones no fueron tan solidarios con la Iglesia y rompieron el trato con los papas que los Habsburgo. De hecho, la casa reinante más católica del mundo son los Habsburgo. Son los que más amaron la Nueva España. Por eso yo les comentaba ayer que el tiempo en que más se amó a los indígenas fue el tiempo de la Nueva España. Hoy es una mentira que los pueblos indígenas, varios de ustedes conocen esas poblaciones, conocen los pésimos caminos que hay y conocen que no hay ni alumbrado ni agua. Solamente los indígenas tristemente son tratados como carne de cañón en discursos políticos, pero que no son efectivos en la realidad. Bueno, aquí ya terminé media hora hablando. Ahora pasamos a catedral. Miren, cuando Palafox llega en el año 1640, en la memoria litúrgica de Santa María Magdalena, el 22 de julio, en unas cartas que le escribe a el rey, él le dice que encuentra la catedral a la mitad. Si las columnas son de 26 metros, pues deben de pensar que las columnas estaban a 12, 14 metros. De hecho, el plan original de la catedral fue hecha por un español, Francisco Becerra, y Juan de Ciborondo, obrero mayor,
y el plano se presentó, la maqueta se presentó ante el obispo Ignacio Morales y ante los canónigos en noviembre de 1575. De hecho, en el interior de la catedral todavía está la maqueta original que tenía cuatro autores. A ver si la detenemos ahí. Bueno, esta es la fachada de la Catedral de Puebla. He de decirles que Palafox no la terminó. Palafox no terminó las tres fachadas ni la torre, que no tiene campanas, es de 1778. Palafox no terminó esto. Si ustedes son observadores, y si es que ven bien, hasta arriba, abajo del vellocinio, que es el escudo de los Habsburgo, está el año 1664. Es decir, el sucesor de Palafox, don Diego Osorio Escobar y Llamas, concluyó la fachada 15 años después. Miren, la fachada es interesante. La fachada norte no tiene campanas y se concluyó hasta tiempo de el que fue después cardenal de Toledo, y Fabián, bueno, se me olvidó en este momento. Era un obispo muy duro. Bueno, ese es de 1778 y es obra del maestro Miguel Vallejo. Esta torre del lado izquierdo, que es la torre sur, esa la terminó el maestro Carlos García Durango, el mismo constructor tanto del ochavo como de la sacristía actual de la catedral, y esa se concluyó en 1668, no en tiempo de Palafox, porque Palafox no pudo concluir las torres, ¿por qué no sí las hubiera concluido? Pero como Palafox tuvo muchas amenazas ante el rey Felipe IV, de exvirreyes, de franciscanos, de jesuitas, del inquisidor, pues tuvieron que decirle a Palafox: o te regresas, o pelas o cuello, o te regresas o te detenemos. Entonces Palafox, por eso pudo solamente terminar el interior. Miren, aquí hay algo novedoso. Si la fachada es de 1664, tenemos a dos grandes mujeres. Del lado izquierdo, la santa peruana, que es Santa Rosa de Lima, recibiendo las flores de parte de la Virgen María. Y del lado derecho tenemos a Teresa de Ávila recibiendo la transverberación. Ven que algo que no entienden los médicos es que el corazón de Teresa tenía una herida. Y lo más que no lo entiende la medicina es porque Teresa de Ávila vivía. Si su corazón sangraba, se llama la transverberación. ¿Y qué podemos entender? Si la catedral está dedicada a la Inmaculada Concepción, entonces tenemos que hacer eco de la santidad tanto en España como en el Nuevo Mundo, en Perú. Dos mujeres que viven la santidad entendida dentro de la fe católica. Ahí pueden ver lo que sería el escudo. Este escudo lo van a encontrar en 1500 ocasiones. El jarrón con las azucenas, que es el escudo de la Virgen María, y van a encontrar aquí abajo, en la primera parte de la fachada poniente, las dos columnas de la iglesia. Ven que Pablo dice que las columnas de la iglesia es Pedro, Santiago y Juan, pero generalmente en todas las catedrales están las dos columnas de la iglesia, que es Pedro con las llaves y Pablo con el libro. Y hacia arriba van a encontrar tanto San José, patrono de España, como Santiago, porque es también patrono de España. Pero esta fachada se concluyó hasta 1664. A ver, sigan rotando la imagen. Bueno, entonces yo les comentaba que lo que termina Palafox de 1640 a 1649 es todo el interior. Imagínense las columnas a 12, 14 metros de altura. De hecho,
había un chiste que lo condensan los cronistas, que cuando llega Palafox hay muchos ladrones que se escondían en la catedral, porque llevaba la catedral de construida 65 años. Entonces se dio un mal chiste para aquellos que piden prestado y no quieren pagar. Por eso nunca presten, por favor, y menos en el seminario. Bueno, porque yo tengo mi lista de compañeros que presté. Uno de ellos ya es obispo, por cierto. Y nunca me pagó. No prestar ni libros ni dinero, creo que no lo regresan. Bueno, decían, ¿cuándo me vas a pagar los 5 reales que te presté? Cuando termine la catedral te los pago. ¿Por qué? Porque pensaban que era interminable la catedral. Bueno, si le puede avanzar un poco, porque yo creo que se detuvo un poquito esto. ¿Qué es lo bello de catedral? Que también he de decirles que nada de lo que encontramos en catedral es original. ¿Por qué? Porque la catedral, si fue bendecida, consagrada el 18 de abril de 1949, es una catedral eminentemente barroca. Esos son los edificios que les decía. De hecho, si ustedes ven el atrio, el enverjado, miren, este atrio de catedral en el plano de Medina de 1754 ya no tenía capillas. Recuerden que en el siglo XVI tenía 4 capillas. Capilla del Santísimo, capilla de los naturales. Y el enverjado que ven es de tipo del obispo Colina y Rubio. Si ustedes un día que vayan a la catedral y vayan a desayunar al desafuero o al ático que está enfrente, dan precios populares, dirán que van de mi parte, y les rebajan, no, busquen a Miguel Íñigo y dirán, venimos de parte de pago, es una rebaja. Bueno, entonces el enverjado, si ustedes van por la 16 de septiembre, van a decir tramo costeado por la familia Aro y Tamariz, tramo costeado por el gremio de los harineros. Todo ese tramo de 1876 a 1886 fue donado por la gente pudiente de Puebla de Los Ángeles. Bueno, ahí seguimos viendo esta fachada impresionante, porque si la catedral fue concluida en 1649 el interior, estamos hablando que la catedral goza de 375 años de edad y no se ha caído. Se cae más el tramo de la parte de la línea 12 del metro que la catedral. ¿Por qué? Porque esa catedral fue hecha con ciencia. Bueno, miren, aquí hay que detenerlo. Miren, bueno, que se vea abajo. La primera parte de catedral importantísima es el coro. Cuando uno presenta la catedral hay 3 partes importantes: coro, baldaquino o altar mayor y altar de los reyes. Pero he de decirles que nada es original, nada. Porque ustedes saben que aunque la catedral de Puebla es más antigua que la de México, y como yo discutía con un padre el día de ayer, la metropolitana no es México, por antigüedad es Puebla de Los Ángeles. Yo se lo decía a don Rosendo hace 30 años y lo he hecho en algunos artículos que he publicado, porque hay 4 dioses que cambiaron de sede. Yucatán 1518, Tlaxcala 1526, Puebla 1539. Lo mismo pasa con Morelia, lo mismo pasa con Chiapas. Tuvieron 3, 4 lugares. Bueno, entonces aquí podemos ver el coro. Miren, a ver, el coro es el inicio, porque nosotros el próximo año se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea y es un año santo. Entonces va a abrir la puerta, que es la puerta del perdón, que se abre en año santo cuando muere un obispo y cuando entra un obispo nuevo. Enfrente vamos a tener la
la Virgen de la Piedad, que por cierto ya no está, no sé dónde quedó, que era una virgen antiquísima, que de hecho es una virgen, al igual que la que está en el altar de los Reyes, una pilarica del siglo XVI de la era cristiana, pero aquí no se contempla muy bien. Bueno, aquí es lo que se llama el coro. Si ustedes ven el órgano que se ve, que está lleno de angelitos, es de Izaguirre y se concluye en el año de 1719. No sirve. De hecho, los 3 órganos no sirven. Se necesitan 50 millones de pesos para repararlos y la verdad, pues no se tiene el capital. El órgano que está aquí arriba, si ustedes van a catedral, ese organote tan grandotote es del año 1973, cuando estaba don Octaviano Márquez y Toriz y reinaba Paulo VI. Le hemos sugerido que mejor lo quiten porque no sirve, y si ustedes ven, ya hay fisuras porque es tan pesado que puede dañar. De hecho, está dañando ya esta parte donde está esta pintura de Cendejas, el ángel custodio. Está dañando ya esta parte porque sí es una estructura fuerte y en realidad no es una obra de arte porque es de 1973. Y yo creo que sobre este órgano tendríamos que cuidar la catedral que cumplió 375 años. A ver si le recorres. Bueno, toda la sillería del interior del coro ya no es la original, porque siempre hubo una disputa entre los canónigos de México y los canónigos de Puebla. Cuando concluyeron la Catedral de México, miren, aquí está el órgano que les dije, el que está del lado izquierdo es el de 1973 y del lado derecho de Izaguirre de 1973. Aquí estamos en la fachada que está junto a la entrada del coro. Ustedes pueden ver esas columnas salomónicas bellísimas que están del lado derecho, ahí donde vamos a entrar al coro. Esta es una obra de arte impresionante. Esas pinturas son de José de Ibarra. Aquí podemos entrar al coro. De hecho, las veces que vamos los canónigos a catedral, vamos al oficio, a laudes y a tercia. Cuando ustedes están desayunando, nosotros rezamos de 8:15 a 9 de la mañana, y luego celebramos a las 9 de la mañana. Bueno, aquí está el órgano que les dije, que sí está dañando la estructura. No, perdón, este es el de Izaguirre, 1719, pero también no sirve. No sirve. Cuando ustedes gusten pueden entrar por el coro y pueden subir por ahí para que vean la catedral. Bueno, los que no tengan problemas para, ¿cómo se dice?, de vértigo. Bueno, aquí pueden ver estas bellas pinturas de José de Ibarra y aquí pueden ver un pasaje mariano. Estas son del siglo XVIII. Bueno, entonces la sillería del coro es de 1820-22 y la terminó el maestro Pedro Muñoz. El coro es excepcional porque son 52 sitiales que están escritos en dibujos mudéjares y están hechos con incrustaciones de marfil y de hueso. Eso no lo pueden encontrar en ningún otro lado porque la sillería la costeó, ya no la costeó el obispo, la costearon los canónigos, porque en aquel tiempo era un honor ser canónigo, porque cada canónigo recibía de renta 28 o 30 casas. Y de eso vivían los pobres canónigos, pero en aquel tiempo lo que hicieron los canónigos es invertir su dinero en la sillería, que es una obra de arte, el coro. El coro sería el primer momento celebrativo espectacular que tiene nuestra catedral, pero insisto, de ser una sillería
barroca se pasó a una sillería neoclásica. De hecho, si ustedes quieren ver cómo era la antigua sillería, hace como 8 años, 9 años, se escribió un libro sobre la catedral, sobre la antigua catedral. Bueno, aquí no sé por qué se escribieron tanto. Bueno, aquí está Miguel de Cendejas, el ángel custodio, y del otro lado está San Miguel Arcángel. Bueno, ahí también podemos encontrar el cenotafio, el falso cenotafio de Palafox, donde Palafox pidió que cuando regresara se le enterrara ahí. De hecho, Pantaleón Álvarez de Abreu, el que edificó el seminario que está en la esquina de la 16, de la 2 Sur y 5, él venía muy enfermo y bastó ponerse una cáliga de Palafox en la parte enferma que sanó. Por eso Pantaleón Álvarez de Abreu pidió ser enterrado a los pies de Palafox. Entonces, cuando ustedes vayan a la catedral, frente a la imagen de la Virgen, aquí está la Virgen de la Piedad, abajo está el cenotafio y junto está la tumba de Pantaleón Álvarez de Abreu, que fue el que remozó el interior de la sacristía de la catedral. Bueno, miren, aquí está la Virgen, que ya no aparece, no sé dónde quedó, y ahí está el cenotafio. Cenotafio significa falsa tumba, porque en realidad no está ahí enterrado Palafox y Mendoza. Ahí podemos descubrir lo que sería el Vía Crucis. El Vía Crucis es de el famosísimo pintor Miguel Cabrera, que hizo 10 copias de la Virgen de Guadalupe, y entre ellas las tenemos una en la colonia Guadalupe Volcanes. El Vía Crucis es de Miguel Cabrera, que fue uno de los más afamados pintores del siglo XVIII. Bueno, ahí nuevamente vemos, yo le llamaría pegostre porque es nuevo. Había que quitarlo para que se recobre la estructura original del coro. Bueno, ahí tenemos también una Santísima Trinidad que ustedes pueden ver que es relativamente nueva. Bueno, la segunda parte de la estructura de la Catedral de Puebla de Los Ángeles es el baldaquino. Aquí está la tumba el cenotafio no es el cenotafio de Palafox, es de 1735 cuando murió Pantaleón. Bueno, la segunda parte importante de la catedral sería el baldaquino o altar mayor. El baldaquino o altar mayor es la pieza más importante del neoclásico, hecha por Manso, que era director del Colegio de San Carlos. Él ya no la concluyó porque le dio un infarto y la terminó Jaramillo, pero es la expresión más importante del neoclásico a nivel continental. No pueden encontrar, ya seguimos con esto, no pueden encontrar en ninguna otra parte el baldaquino o altar mayor que fue hecho precisamente por el director del Colegio de San Carlos. Y precisamente en el baldaquino, bueno, aquí podemos ver, detengan aquí un poquito. Precisamente aquí en el baldaquino podemos ver, bueno, aquí está esta forja impresionante. ¿Por qué es impresionante esta forja de hierro que hicieron tanto en las 14 capillas laterales como en el coro? Porque es acabado en oro. Es impresionante, esto ya no se hace, y si se hace cuesta una fortuna. Yo le alabo al canónigo Francisco Vázquez porque se han invertido 170 millones de pesos en la conservación de la Catedral de Puebla, desde que él entró hace 11 años. Bueno, aquí pueden ver el baldaquino o altar mayor. De hecho tiene 4 figuras en estuco blanco de 2 metros con 20 centímetros. De hecho fueron hechas por un hombre
que también era maestro de la escuela de San Carlos, pero que se dedicaba más bien a los desnudos. Lo único que hizo de religión, no se asuste, lo único que hizo de religioso fue esto, a poner a los 4 doctores de la iglesia. Si ustedes ven al frente, del lado izquierdo van a ver a San Gregorio Magno, del lado derecho con esclavina a San Jerónimo y atrás a San Ambrosio y a San Agustín. Vean qué hermosa es la catedral. Está iluminadísima la catedral, está bien estructurada la catedral. Aquí lo pueden ver, miren. Aquí podemos dado el pueblo a los lados. Ven que en catedral, cuando ustedes están en el coro, hay unos sitiales de este lado. Ahí se sentaba el alférez, se sentaba el alcalde con sus regidores. De este lado. Y de ese lado, el obispo con los canónigos y con los sacerdotes. Entonces ahí se podía ver la separación de poderes. El poder espiritual, el poder temporal y el pueblo a los lados. Bueno, todos somos pueblos, hoy es la mañanera del pueblo, ¿no? Bueno, ahí podemos ver, a ver si la paran, bueno, no la paran. Ahí pueden ver a la Virgen María, que es una obra en madera bañada en bronce, hecha por Salmón. Y al final, arriba de la cúpula, el remate, la figura de San Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta estructura es eminentemente neoclásica. La antigua que dejó Palafox era barroca, pero tristemente todo lo derruyeron. Ahora, la tercera parte y última, más importante de la catedral, que sí se conservan algunos rasgos, es el altar de los reyes. El altar de los reyes está situado atrás del baldaquino o altar mayor, y ahí podemos contemplar las pinturas del primo de Palafox y Mendoza. Su primo era grandioso, Pedro García Ferrer, y aparte era sacerdote, y hay varias, bueno, aquí sigue el altar mayor, y hay varias pinturas, esas son pinturas barrocas que conservan el estilo de claro oscuro. Por un lado tenemos la adoración de los magos, de los pastores, y la adoración de los magos en claro. ¿Qué significa claro oscuro? Es que se resalta los personajes más importantes, y los personajes oscuros, pues no, que no son tan importantes, no se resaltan. En la adoración de los, aquí seguimos con, se acabó, ya acabó, no creo que me cortaron la. Bueno, para ver si puedes altar de los reyes, me quedan 8 minutos. Busca altar de los reyes, por favor. Bueno, ahí podemos ver que Pedro García Ferrer incrustó en la adoración de los pastores a Palafox. Y vemos a Palafox con su barbita, con su cayado de pastor y adorando al niño. Y de este lado, la adoración de los magos. Hacia abajo, un día que vayan y que me encuentren para que les dé permiso, en el altar de los reyes van a encontrar 2 losetas, una en latín y otra en español antiguo, donde se habla de quienes estuvieron en la dedicación, que fue un domingo 18 de abril de 1649, y que empezó la dedicación a las 6 de la mañana con cerca de 600 sacerdotes y con 2 obispos. El obispo de Yucatán, que no estaba porque se estaba muriendo, él era virrey de la Nueva España y murió a los 3 días. Pero ¿por qué traía siempre el de Yucatán? Por la sencilla razón
de que la primera sede había sido Yucatán. Y por ahí estaban dos canónigos, Juan Melo, que lo habían hecho obispo de Filipinas, y otro obispo cuyo nombre no recuerdo, otro canónigo cuyo nombre no recuerdo, que lo habían hecho obispo de Honduras. ¿Dónde pueden encontrar la crónica? La crónica la pueden encontrar con el obispo de Teciutlán, que se llamaba, y no recuerdo el nombre del obispo, pero la pueden encontrar ahí, busquen, ustedes son especialistas en eso, crónica de la dedicación de la Catedral de Puebla de Los Ángeles, y ahí pueden encontrar todo el material. ¿Y cuánto le costó a Palafox desde que tomó a su cargo la catedral hasta el final? Le costó $1,5 millones de pesos en oro la construcción de la catedral. Insisto, solamente el interior, y ya no platiqué de las capillas laterales, pero en las capillas laterales no quedó nada, salvo las pinturas del siglo XVII y XVI. Ahora, finalmente, ¿cuáles son los accesorios? Ustedes entran a la sacristía. Ya no sé por qué a los padres no les dejan entrar a la sacristía, que me parece algo horrible. La sacristía es de todos. En mis tiempos dejaban entrar hasta los seminaristas, hace 42 años. Bueno, aquí está la sacristía, y ven que si ustedes miran la sacristía, están 3 pinturas hechas por Echave y Rioja, que son copias de José Pablo Rubens, que están en el Museo del Prado de Madrid. Del lado izquierdo, el triunfo de la Eucaristía; del lado derecho, el triunfo de la Iglesia; y del lado, perdón, de frente, y del lado derecho, el triunfo de la fe. Y si es que les han dejado pasar, después de la sacristía está la sala de infantes, porque está la primera comunión de este polaco Kowska y de Luis de Gonzaga. Después está de este lado, la sala de gobelinos, y junto a la sala de gobelinos está la sala capitular. Y si ustedes se acuerdan, que tienen buena memoria, verán que está incrustado entre la sala capitular y la sala de gobelinos un altar barroco. Se considera que esos altares eran los originales que estaban en las capillas hornacinas. Finalmente entraron al chocolatero, junto a los baños que no dejan entrar a nadie, y en el chocolatero están a donde nos cambiamos nosotros, y están las 45, bueno, ya 46, porque van a poner la pintura del padre Francisco, porque fue canónigo. Ahí están las 44 pinturas de los canónigos que fueron tales en el Cabildo de Puebla, y que al paso del tiempo fueron llamados a ser obispos en otros lugares, no solamente de la diócesis, sino del extranjero. Bueno, con eso acabamos. Muchas gracias. Me dijeron que había preguntas. No, sí, alguna pregunta, comentario o corrección. Mande usted. Solamente tengo un comentario. ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde es usted? De aquí, de la ciudad, padre. ¿De qué parroquia? De la parroquia de Jesús Buen Pastor, la Ribera Maya. Ahí tuvieron un santo, el padre Lupito. Sí, el padre Lupito dio todo su dinero para construir y construir. Era un hombre bueno. Bueno, perdón. No se preocupe, padre. Algo que me gustaría comentar, incluso sería igual importante para la conferencia del día de mañana, es que usted nos comentaba sobre los libros que se traían en esta concesión de los franciscanos. Hay algo importante que pasa después del concilio de Trento, y después de la creación de la imprenta, y especialmente en Salamanca, en la universidad, se está viviendo un proceso importante que es el siglo de oro español.
En este proceso importante se da la producción de la literatura, y es ahí donde la única forma de darle legitimidad a las, digamos así, por así decirlo, tanto como usted decía, en el Real Patronato o todas estas cuestiones de algún dictamen, es mediante el documento. Y entonces el documento se vuelve especialmente importante y es el acto de legitimidad que se da durante toda la Nueva España. Y es ahí donde Palafox especialmente plasma. Por eso tenemos una gran edificación de cartas, de documentos, de libros que incluso traen algunos para darle no solamente tratar de decir que eran intelectuales, sino que se le da legitimidad mediante estas. Y el documento tiene un papel importante. Palafox lo deja plasmado en estos documentos y hasta el día de hoy pues siguen teniendo esta parte importante dentro de nuestra condición histórica. Otra cuestión es que cuando se investigan en algunos archivos, se han encontrado que en estos documentos, principalmente posteriormente en Francisco Fabián y Fuero, que es un obispo posterior, él en una de sus relaciones, me ha tocado ver, por ejemplo, en la parroquia de Coronango, donde se hace esta visita, él anuncia parte de la condición importante de Palafox para la implementación de la recolecta de la catedral. Y es importante porque él ahí también demuestra cómo algunas órdenes, obviamente religiosas, del clero regular, están teniendo una vasta importancia dentro de la edificación de sus templos, de sus iglesias. Y lo que hace Palafox es preguntarse también cómo es posible que, pues siendo un obispado importante, siendo una diócesis que está creciendo y que es de las más importantes, cómo es posible que no tenga pues una catedral que esté al alto valor que se tendría que tener en ese tiempo, porque pues estaba la compañía que estaba en un esplendor, y entonces también se busca, y es ahí donde pues lo que hoy es el oratorio de los filipenses también sirve como parte de la recolección de esta cuestión. Entonces, ante esto, pues es importante el legado que se tiene tanto de Palafox en la documentación, pero también en la construcción, de la importancia que se da dentro de pues, lo que tenemos como la catedral y los colegios y la biblioteca. Que si hablamos que si los documentos son legitimidad, pues obviamente crear una biblioteca es todavía, pues más que es la primera en Latinoamérica, pues es la legitimidad a las condiciones pastorales y intelectuales. Gracias. Bueno, de hecho, cuando uno hace una investigación, lo que da sentido a la investigación es un documento histórico. Ayer que fui a dejar la ropa de San Juditas a la Quintería, me encontré al prepósito. Yo paleografié todo el archivo de la Concordia hace 20 años o 15, no me acuerdo. Pero la maestra Marcelina Arce me dijo: padre, no lo puede publicar porque son testamentos. Y hay una ley que prohíbe la publicación de testamentos a menos que los testados autoricen. La Marcelina, maestra, pero son del siglo XVI, XVII. No importa. Bueno, pero algo importante que yo encontré y que al padre Naum le dio mucho gusto, porque gracias a Dios no tengo la afición por robar, me encontré el acta constitutiva cuando los padres filipenses la iniciaron en el año 1656, y está la firma de los 52 canónigos que la constituyeron. Claro, les he de decir que la catedral es anterior a la Concordia. Antiguamente en la Concordia estaba el templo de la Veracruz y sirvió de catedral durante un tiempo, pero la catedral es anterior al templo de la Concordia. Tristemente, muchos archivos fueron quemados tanto en tiempo de la persecución religiosa como fueron quemados en tiempo de la persecución de 1914 a 1940. Porque tal como lo ilustra Jan Meyer, la persecución del 26 al 29 de Plutarco en las calles de Emilio Portes Gil también fue la antesala de la persecución religiosa de Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas no quería la Iglesia Católica. Sí es importante los documentos,
los documentos van a legitimar lo que uno afirma en una conferencia, pero no solamente el documento, sino también los memoriales, las cartas de relación que dan empuje precisamente a esto, ¿no? De hecho, la catedral, si no fue concluida, fue por malos manejos económicos. Porque cuando hay dinero, a veces hay personas que se alocan con el dinero y empiezan a robar. Y si la catedral desde 1626 no fue reconstruida, fue porque los maestros arquitectos robaban. Y ese fue el orden que vino a poner Palafox y Mendoza. Por eso Palafox y Mendoza es patrono de las causas injustas. Imagínense, esta diócesis tenía 250,000 habitantes y abarcaba de mar a mar, abarcaba Veracruz, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y uno va al Burgo de Osma y es pequeño. Perdón, no escuché en realidad. Es pequeñísimo, o sea, y de hecho cuando le dan el Burgo, sus hermanastros, que ya eran marqueses, le dijeron, es que te están ofendiendo. Es como si al obispo de Puebla lo mandaran después a Colima, pues es una ofensa, ¿no? Es como si a los obispos lo mandaran a Nayarit, pues tampoco, ¿no? Iba a decir Iztapalapa, no. Tampoco. No, porque hay de nivel a nivel, ¿no? Bueno, entonces, cuando llevan a Palafox al Burgo de Osma, Palafox lo acepta por humildad, porque Palafox, para descubrir su pensamiento, pues tenemos todos sus libros que son importantes para el conocimiento de la espiritualidad de Juan de Palafox y Mendoza. Pues ojalá que se viva con alegría estos 380 años que ustedes cumplieron, y claro, los que también algún día estuvimos hace algunos ayeres, pues tenemos que dar pues legitimidad que somos en palafoxiano, pues a través de nuestro quehacer en las realidades donde estamos, ¿no? Los formadores aquí en el seminario, un servidor donde Dios me ha tocado estar, en algunos otros lugares aquí de Puebla, pero siempre, como decía Aristóteles, que nunca se separe de tu mano el cuerpo de un volumen. Es decir, hay que leer muchísimo, porque el grave problema que hoy veo en muchos estudiantes es que no leen y ya no investigan. Por lo menos en nuestros tiempos íbamos a las bibliotecas, hacíamos nuestras fichas, pero hoy hay un desconcierto a la lectura, y cuando un joven no lee, pues ¿de qué va a hablar? No podemos hablar si ganó América o perdió el Puebla, no podemos hablar qué legitimidad tiene nuestra presidenta de la República. Esos son cuestiones fútiles y baladíes. Yo creo que hay que hablar de temas de profundidad. He acuñado yo una frase: dime cómo hablas y te diré lo que has leído. Muchas gracias. ¿Hay alguna última pregunta o comentario? No, dicen que cuando no hay preguntas se entendió todo o no se entendió nada. Con profunda gratitud, señoría, reconocemos como siempre la calidad y agudeza de su participación. Pedimos a Dios, dador de todas las virtudes, que por intercesión del beato Juan de Palafox le asista y bendiga en sus trabajos académicos, espirituales y pastorales. Ahora pedimos al doctor Marco Antonio González Bañuelos haga entrega del reconocimiento que otorga nuestra institución a su persona.
invitaré a su señoría con sus propias palabras, que es un gran amigo y muy riguroso crítico de su servidor, agradeciéndole por compartir con nosotros sobre todo su conocimiento. No es algo que podamos tasar con palabras ni con detalles como un reconocimiento, pero sí en nuestro corazón queda también esa gratitud por compartir lo que has aprendido, señoría, y que ojalá que estas generaciones, que son sucesoras de otras grandes generaciones desde hace 380 años, puedan valorar también y en algún momento ocupar también estos puestos. Le damos nuevamente un aplauso. Terminamos con una bendición en pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Te agradecemos que seamos continuadores de la obra de Palafox al cumplir 380 años de vida ininterrumpidos, porque cuando nuestros antecesores estaban aprendiendo en los montes y en los gallineros, no se interrumpió nunca la labor de aquellos excelsos maestros que dieron vida, tiempo, por este amado seminario que inició Juan de Palafox y Mendoza. Ojalá que nosotros seamos dignos de llamarnos palafoxianos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Beato Juan de Palafox y Mendoza. Que pasen buenas noches.